bienvenidos a Compartiendo Magia. El día de hoy les voy a compartir una versión de carta al número que trabajé hace ya un buen tiempo y que me ha dado muchas satisfacciones. Aunque las técnicas que usa no son mías y solamente las acomodé para hacer funcionar esta versión. Y bueno, creo que vale la pena compartirse. Y quizás es uno de los más complicados de comunicar al espectador. Por lo menos de comunicar de manera correcta su imposibilidad. Lo que hace que en ocasiones no tenga el impacto que debería o el impacto esperado. Si alguien no conoce el efecto, consta en pedirle a un espectador que diga un número, en pedirle a otro espectador que diga una carta y luego se cuenta y se muestra la coincidencia. Es decir, se encuentra la carta pedida en el número pedido. Y bueno, no es lo mismo decir carta al número que cualquier carta a cualquier número, que en inglés es el conocido ACAN, A-C-A-A-N, ACAN, o como sea que se diga. Primero les quiero mostrar un performance del efecto, pero antes los quiero poner un poquito en contexto sobre dicho performance. En la Ciudad de México, bastante lejos de donde estoy ahora, cuando se reúnen los magos acostumbran a hacer una especie de dinámica o de concurso bastante divertida, que consiste en rondas de eliminación, donde se enfrentan dos magos y cada uno hace un truco, y mediante el aplauso se decide quién gana, quién pasa a la siguiente ronda y quién queda eliminado. Las reglas del concurso es que debe de ser una baraja mezclada, o sea que el juego que el mago haga debe ser un juego impromptu, es decir, que no necesita una preparación. Bueno, tengo entendido que todos los cartas al número requieren una preparación previa y el que les voy a mostrar no es la excepción. Bueno, justo hace un par de años estaba en uno de esos juegos o concursos, nunca había participado en uno y ya había ganado varias rondas y tenía muchas ganas de hacer este carta al número. Entonces le di las cartas al juez del concurso, él las tomó, le dio 2 mezclas y me las devolvió. Después hice la carta al número, tuve la suerte de que alguien lo grabara, que es justo el video que estoy a punto de mostrarles. Entonces pues, entra video. Lo que voy a hacer es que voy a pedir, tú compadre, ¿cómo te llamas? Toño, ¿tú estás entre los finalistas todavía o no. ¿Sí sigues? Digo, si no, para no escoger. Fíjate, no, lo que vas a hacer es que te voy a dar esta baraja invisible, tómala. Ok, mézclala. Sí, gracias, regrésamela. No, esa era la cajita, regrésame la baraja. Lo voy a hacer rápido, ok. ¿Esta carta qué es, compadre? ¿Y esta? El 2 de diamantes. ¿Y esta? 4 de picas. Ok, entonces te voy a ir pasando cartas como el 8 de diamantes, 5 de tréboles, lo que sea. Y vas a pensar en una, ok. La que tú quieras, no me la digas todavía. Y vas a pensar en una. Ahí te van. ¿Sí? ¿Estás listo o no? Si no quieres, no, compadre. ¿Va? ¿Sí? ¿No? Sí. 4 de trébol, 2 de corazones, 7 de diamantes, 3 de trébol, 4 de corazones. ¿Tienes ya una? ¿Sí? Ok. Y ahora tú, compadre, ¿cómo te llamas? Emanuel, vas a decir un número entre 10 y ¿qué te gusta? 50. ¿Y 50? Entre 10 rápido, y... Sí, algo más, menos. Entre 10 y 20. Entre 10 y 30, está bien, ¿no? 10 y 30. Digo, para que no sea así que luego me descalifican, ¿ok? Entonces entre 10 y 30 vas a decir un número grande, ¿ok? 22 es muy chico, porque es muy... No tiene chiste, puede salir, pero no, ¿ok? 27. 27, ¿y tú qué carta estás pensando? 7 de tréboles. 7 de diamantes, dijiste. 27. 7 de diamantes. Ok, 7 de diamantes y 27. Cuéntenlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ¿Qué carta pensaste? 7 de diamantes. Bueno, como pudieron ver, el carta al número salió bastante limpio y lo que les dije es verdad, mi carta al número sí requiere una preparación y también es verdad que el juez le dio 2 mezclas a la baraja, la extendió sobre la mesa. Entonces, ¿les gustaría saber cómo lo hice? Así es, tuve que hacer trampa. Pero ¿cómo haces trampa en un concurso de magia con cartas cuando tienes a aproximadamente 50 magos viéndote a las manos en todo momento? Bueno, se los voy a compartir porque creo que lo que se me ocurrió es lo suficientemente interesante y vale la pena compartirlo. Antes de que fuera mi turno me senté en una silla, me agaché, cerré los ojos y me puse a pensar cómo podía hacer para mantener el orden de las cartas. Yo ya sabía, porque ya había visto que la baraja le iban a dar 2 mezclas y sabía que intentar añadir cartas o intentar hacer un cambio de baraja era imposible, ya que iba a ser pues fácilmente descubierto y además me arriesgaba a que me descalificaran del juego.
Y entonces, se los juro, estaba ahí sentado con los ojos cerrados pensando y fue donde se me ocurrió la solución. Mi carta al número resulta que necesita acomodar 5 cartas en una posición muy específica, de la 25 a la 29. Entonces yo tenía que guardar la posición de estas 5 cartas y lo que se me ocurrió hacer fue colocar esta secuencia que un momento más tarde se los voy a explicar. Pero lo que hice fue acomodarla aproximadamente a 1/4 desde arriba de la baraja y entregársela así al juez. Entonces el juez la tomó y le dio 2 mezclas y las extendió sobre la mesa. Cuando vio las cartas que estaban volteadas para arriba, pensó que durante su mezcla se le habían volteado a él. Entonces lo primero que hizo fue pedir una disculpa, volteó a ver al muchacho del cronómetro y le dijo: detén el tiempo, para que dieran tiempo de volver a acomodar la baraja. Entonces lo que hice fue que yo tomé la baraja y le dije: no te preocupes, yo las acomodo. Y con eso me llevé mi secuencia de 5 cartas hasta arriba. Y ya lo único que hice fue que hice un corte exacto a la 26, ahí está, y bajé 2 cartas. Y eso me dejó las cartas justamente de la posición 25 a la posición 29, que es el orden que se necesita para hacer el carta al número. Fue bastante divertido porque no solo hice trampa, sino que me pidieron disculpas mientras estaba haciendo la trampa. Y yo sé que no es ético, pero bueno, a final de cuentas era un mago engañando a magos y creo que eso no está tan mal, creo que se vale a veces. Bueno, ya vieron el performance, ya hablé un poquito sobre cómo lo hice exactamente en esa ocasión. Ahora voy a hablar, aunque ya mencioné un poco de esto, voy a explicar 100% la ordenación. La ordenación consta de 24 cartas indiferentes, seguidas de una secuencia. La secuencia que yo uso son las primeras 5 cartas de la mnemónica de Tamaris, que es el 4 de trébol, el 2 de corazones, el 7 de diamantes, el 3 de trébol o el 4 de corazones. Yo uso estas cartas porque son con las que me siento cómodo. Tú puedes usar la secuencia que quieras. Y finalmente va el resto de la baraja. Tú puedes empezar el juego teniendo la secuencia arriba de la baraja, después haces un corte justamente de 26 cartas, el cual es sencillo gracias a la faro, que la faro te permite revisar, el faro check. Y después solamente bajas 2 cartas de arriba hacia abajo, eso las deja en la posición que necesitamos, de 25 a la 29. Sin embargo, lo que yo te recomiendo para este juego es que ya lo traigas ordenado desde antes, ya que siento que de por sí requiere algo de concentración a la hora de hacerlo, como para estarte preocupando también por la ordenación. Además, luego, si no sabes si hiciste el faro check al 100%, no estás seguro, el efecto puede fallar. Bueno, ahora les voy a decir del método. Una vez teniendo la baraja ordenada, se necesitan 2 forzajes. Un forzaje para la carta y un forzaje para el número. La diferencia es que estos 2 forzajes lo que forzan son rangos o grupos. Es decir, vamos a forzar un grupo de 5 cartas, que es el de la ordenación, y vamos a forzar un rango que es del 25 al 29, o del 25 al 30 más bien. Esto nos da y nos quita control. Nos da control porque ya sabemos que la carta va a ser alguna de esas 5 cartas y que el número va a ser alguno de esos números, pero nos quita control porque no sabemos qué carta va a ser exactamente ni qué número va a ser exactamente. Si tú conoces o estás familiarizado con la magia de Dani de Ortiz, entonces seguramente habrás reconocido los 2 forzajes que utilicé. Ambos forzajes yo los aprendí de Dani, son de él y por tal motivo pues no te los puedo explicar aquí, pero te puedo decir exactamente dónde los puedes aprender. Los 2 se encuentran en su libro Libertad de Expresión. Este es su libro que habla sobre el forzaje psicológico y la psicología del forzaje, de los forzajes. Pues es un librito en el que en más de 120 hojas, creo que tiene 128 hojas, pues te explica un montón de forzajes y un montón de... incluso te explica juegos, te explica efectos. Yo te lo recomiendo bastante, ya que no nada más vas a encontrar aquí los 2 forzajes que uso para el efecto, sino que vas a encontrar muchísimos más. De hecho, en la página 105, aquí está, puedes encontrar un juego que se llama Coincidencia Pensada. Es el juego en el que está basado el carta al número. Son bastante parecidos, pero Dani usa una secuencia de propiedades para hacer después una pesca.
Y en la revelación, si no me equivoco, usa un forzaje del espectador de la carta séptima. O sea, el espectador empieza a dar cartas y se detiene solo en la que el otro. Por eso él le llama coincidencia pensada. Lo único que yo hice fue tomar esos dos forzajes para armar a una carta al número como tal. Y bueno, hay que ser honestos, quizás ver el puro performance te explica un poco la forma en la que puedes hacer los forzajes, pero yo te recomiendo como quiera checarlos en el libro, porque Dani pues te los enseña con lujo de detalle, te enseña salidas, te enseña variantes, y además pues no hay nada como aprenderlo del mismo autor. Bueno, y ahora, como los forzajes son una entre 5 posibilidades, pues eso significa que no siempre va a salir perfecto. Yo en el performance que les puse tuve muchísima suerte porque salió perfecto, aunque ni tanta suerte porque realmente son altas las posibilidades de que no tengas que mover muchas cartas, o a veces de que no tengas que mover más que una, o a veces ninguna. Normalmente en muchos cartas al número se requiere mover a 20, 15 cartas más o menos. La ventaja de este es que como máximo tendrás que mover 4, pero casi nunca, y la mayoría de las veces tendrás que mover 1 o 2 como mucho. Yo te digo 4 en el peor de las situaciones que te puedas imaginar, que nunca me ha pasado. Siempre 1 o 2, o me atrevería a decir que 1 de cada 3 veces no tienes que mover nada. Entonces el orden dice que el 4 de trébol es la carta número 25, el 2 de corazón es la 26, el 7 el 27 como en el video, el 8 el 3 de trébol el 28 el 3 de trébol y el 29 el 4 de corazones. Tú tienes que asociar cada carta con su número. Yo sé que el 7 de diamantes es el 27, entonces ya sé que el 4 de trébol es el 25, ya solamente tengo que pensar, dependiendo del número que me digan y la carta que me digan, cuántas cartas hay que mover. Por ejemplo, vamos a suponer que un espectador elige el 3 de trébol y otro espectador elige el número 26. Bueno, sabemos que el 3 de trébol está en la posición 28, eso significa que lo único que tendríamos que hacer sería bajar 2 cartas. Si pidiera el número 27 o 29, el ajuste sería solamente de una carta. Y si llegara a pedir el número 28, pues ya no hacemos nada de ajuste y ya está hecho. Si me van entendiendo, la peor situación es que alguien pida el 4 de trébol y alguien pida el número 29, porque entonces hay que mover 4 cartas. O viceversa, que alguien pida el 4 de corazones y el otro espectador pida el número 25. Pero como les comentaba, las posibilidades son pocas porque es normal que un espectador deje pasar 1, 2 o 3 cartas y que diga una de estas 3 cartas, y también debido al forzaje es bastante probable que el número dicho esté entre el 27, 28 y 29, así que la mayoría de las veces o coincide o solo tienen que mover una, cuando mucho 2 cartas. No creo de verdad que sea necesario hablar sobre el ajuste, igual como quiera voy a hablar un poco. Si no te gustan tanto las técnicas, puedes usar el método ese en el que recoges las cartas y se te olvidan unas y luego las regresas. Lo mismo lo puedes hacer, si las recoges haces como que se te caen y luego las colocas. Puedes hacerlo con una carta, puedes hacerlo con 2, incluso puedes hacerlo con los 4 mientras volteas y no le das importancia. No es un método que yo prefiera. Otro método que puedes usar es el del salto, el clásico, ¿no? Puedes saltar un par de cartas. Yo no lo hago porque se me hace demasiado tenso, y incluso yo preferiría subirlo mediante algún tipo de empalme, pero creo que mi método favorito es hacerlo con el control bajo la extensión, es decir, tomas una carta del paquete, si quieres subir cartas, tomas una carta del paquete inferior y lo arrastras al paquete superior. Eso hecho se vería algo así, ¿no? Mientras está la baraja en la mesa, tú la tomas y mientras te diriges a la persona para que ella mismo las cuente, extiendes y haces el cambio. Lo mismo para bajar cartas, tomas una carta del paquete de arriba y te la llevas hacia abajo. Otra forma de hacerlo, mucho más fácil, es hacerlo con un doble o triple corte, ¿verdad? Como que mientras jugueteas con las cartas y sin darle importancia. Yo creo que esto ya dependerá de cada mago, de los gustos de su técnica, de sus posibilidades técnicas y de sus posibilidades presentacionales. Si son capaces de hacer un doble corte y salirse con la suya, ¿verdad? Pues está bien. Ahora sí que ya cada mago decidirá cómo hace su ajuste, ¿no? O qué técnica usa. Y bueno, espero que te haya gustado este juego, espero que te haya inspirado quizás un poco.
Y muchísimas gracias por haber visto el video. Nos vemos próximamente porque esto se va a ir poniendo cada vez mejor. Hasta luego.